Entonces, declara referente a aquel texto de que los obispos tienen la autoridad dada por el Señor Jesús de atar o desatar. Y dice San Ambrosio a los novacianos, ustedes son crueles, porque pueden atar, pero no desatan. Atan, condenan al hombre, condenan al pecador, pero no lo desatan. No le permiten al pecador arrepentirse. Los obispos que tienen la autoridad de castigar y reprender el pecado, los dejan así, condenados y reprendidos, pero no solo eso tiene que hacer el obispo. El obispo debe desatarle, debe ayudarle para perdonar el pecado por medio del evangelio, el pastor, el obispo. Y San Ambrosio, levantado en su gran celo, dice, quien no pueda y quien no quiera perdonar el pecado, sencillamente es por una razón, porque no tiene al Santo Espíritu, refiriéndose en este caso. Ahora cabe mencionar que San Ambrosio de Milán utiliza la palabra sacerdote a los sacerdotes de su tiempo. Digo, esto también usted debe entenderlo, porque no quiero hacer anacronismo de traer a San Ambrosio de Milán a la iglesia de ahora, no. Pues la iglesia de su tiempo realmente estaba llevando a la jerarquía católica, ¿verdad? Así que el Espíritu Santo, hermanos, dice San Ambrosio, está más inclinado a la misericordia que a la severidad. El Espíritu Santo va a buscar siempre la compasión, llevar al hombre al arrepentimiento, como el tierno espíritu que es, como Dios mismo que es, como aquel que es la máxima expresión del amor. Va a buscar el arrepentimiento, aún de pecadores que han blasfemado su santo nombre, que han negado la fe cristiana. Se les puede reconciliar, como el caso de los lapsos, que vuelvo a mencionar, que son aquellos que negaron al Señor en la persecución. Pero San Ambrosio dice, hay perdón, hay penitencias para ustedes, hay perdón, y se les puede dar perdón porque los obispos, la iglesia, puede perdonar pecados por medio del evangelio. Así nosotros, si alguien falla, el arrepentimiento, llevarlos a la cruz de Cristo, llevarlos al sacrificio vicario de Cristo, a la resurrección del Señor, al perdón que se predica en cada una de las páginas de la Sagrada Biblia, de la Santa Palabra de Dios. Perdón, donde quiera vemos perdón, perdón de pecados, transgresiones borradas, pero se nos olvida. Entonces, Dios concedió a los sacerdotes, lo voy a traducir a nuestro contexto, a los pastores, perdonar pecados por medio del evangelio. Ya que la misericordia de Cristo enseñó que los pecados más graves han de ser ayudados con mayores apoyos. Y utiliza un texto sagradísimo, que es Ezequiel 18:32, que dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Convertíos pues. Jesús era un hombre con carne, pero no tenía los vicios de la carne. Pero como hombre siempre buscó el perdón, siempre buscó la reconciliación. Vean ustedes el caso de la samaritana. Y esto no se hace. Por ejemplo, en las redes sociales. Condenamos a alguien de liberal, de hereje. Jesús tuvo una conversación con una samaritana y la samaritana negaba, como todo buen samaritano, los libros de los profetas, los libros de las crónicas de los reyes. Los samaritanos los negaban. Las samaritanas solamente creían en el Pentateuco y ya. Pero Jesús busca la reconciliación, busca el perdón de esta mujer, confronta su vida moral, confronta su vida espiritual y la lleva al evangelio. Y ella regresa gozosa a aquel lugar de los samaritanos y diciéndoles, venid y ved, este hombre me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿Será acaso el Mesías? ¿Será el profeta de Dios? Y los samaritanos van y ven a Jesús y ven a ese increíble hombre capaz de perdonar pecados. San Ambrosio, como algunos santos padres, como San Agustín, discípulo de San Ambrosio, afirman que nacemos bajo un cuerpo de muerte, citando a San Pablo, hablando de Romanos 8:31 al 35.
acerca de que los que están en Cristo no tienen ninguna condenación. Los que están en Cristo no pueden ser condenados. Y él menciona a Novaciano y dice, Novaciano acusa, en contraposición al texto de Romanos, que dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Novaciano acusa. Y esto podemos trasladarlo a nuestros tiempos, a nuestra época, para poderlo identificar con algún predicador, algún pastor, algún obispo, o con nosotros mismos, que condenamos a los elegidos de Dios. Pero se alejó del camino de la fe. ¿Tú qué sabes si es un elegido? ¿Tú qué sabes si ese hombre va a volver a la senda del camino de Dios? ¿Tú qué sabes si Dios va a propiciar su regeneración? ¿Tú qué sabes? Novaciano acusa a aquellos por los cuales Cristo intercede. Novaciano condena, y esto es muy común en iglesias. Se va alguien de la iglesia y lo acusan, lo calumnian de hereje, de lobo, y condenan a la muerte a los que Cristo redimió. Y hay que tener mucho cuidado sobre esos aspectos. Novaciano, a pesar de ser un gran hombre inteligente, pues le faltaba algo que a muchos también nos falta, que es el corazón. El corazón paternal, el corazón amigable, el corazón amoroso, el corazón que quiere la reconciliación de aquel hermano que se fue y despreció a la iglesia y regresa y lo vemos de que ¿qué hace aquí? No, esa no es la actitud. La actitud es ir y buscarle, buscar la reconciliación, buscar que se arrepienta de sus pecados, buscar la conversión. Ese es el labor de la iglesia y mientras haya pecadores en este mundo, la iglesia debe estar dispuesta a perdonar pecados. Ahora, que hay medidas, que hay protecciones. Si un pecador hizo un mal terrible y es imprudente que está en la iglesia, pues obviamente se busca proteger a los demás. Eso está claro. Pero aquel que esté presto, como diría algún exponente, aquel que muestra, y como el mismo San Ambrosio de Milán lo dice, como aquel hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones, mostraba señales de vida y el samaritano lo atendió. Así nosotros, si vemos a un hombre que a lo mejor apostató, que a lo mejor cometió una transgresión, pero muestra señales de vida, como médico debemos acercarnos a curarlo. Pero si vemos la muerte rotunda, un alejamiento de Dios y un aborrecimiento a Dios, pues bueno, ahí sería imprudente acercarnos también. Hay que considerar eso. Dice San Ambrosio, por el contrario, no a todo el que negare será negado. Es decir, no todo aquel que nega al Señor en esta tierra será negado. Pues puede suceder que alguien vencido por los tormentos niega a Dios de palabra y adore con el corazón. A veces nuestra boca no se conecta con el corazón y decimos cosas que no queríamos decir. Muchos hemos negado al Señor de manera rápida y ni siquiera nos damos cuenta. O nos damos cuenta y señalamos en nuestra mente por qué lo dijimos. Dice San Ambrosio, con frecuencia en las competiciones atléticas de este mundo se acostumbra el pueblo a coronar incluso a los vencidos cuyos esfuerzos hayan sido notorios. Y esto es un principio muy interesante. Sobre todo a los que se les impidió la victoria con el engaño o el fraude. ¿Consentirá Cristo dejar a sus atletas porque les haya visto ceder un poco presionado por los suplicios? Aquí refiriéndose a la negación, pero también al pecado. Si hay cristianos que vivieron vidas devotas, absteniéndose del mal, absteniéndose del pecado, de blasfemar, de pecar, de inmoralidad sexual, de esto y el otro, pero caen de repente en un pecado, Cristo no los desecha. Eran corredores buenos, cayeron. Dios les va a dar la gracia para levantarlos de nuevo y que empiecen a correr nuevamente, porque eran atletas firmes. Ahora, aquel que niega al Señor, en el caso de los lapsis, el Señor va a tomar en cuenta no solamente esa negación, sino que considera todo. Dios es justo, Cristo es justo. Así que aún muchos no niegan al Señor con sus labios, pero con sus hechos sí. Dios ve los hechos, Dios ve todo. Y los novacianos eran tan atrevidos que aquel que trataba de volver a la iglesia se le decía que se volviera a bautizar.
Y San Paciano de Barcelona argumenta el ejemplo del incesto de Corinto. Y como Pablo es indulgente para perdonar al hombre. Pablo siempre estuvo dispuesto a perdonar a este hombre y a aceptarlo en la congregación de los santos. Él lo manda que Satanás toque su carne para, con la finalidad de que sea purificado. Él mismo utiliza este hecho. Pablo, cuando tenía el aguijón en su carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé, era precisamente por eso, porque él sabe que Dios utiliza aún las fallas, los pecados y al mismo Satanás para purificar los pecados. Es extraño, lo sé, pero no en sí el pecado, sino la consecuencia de él, o las consecuencias o las aflicciones después del pecado. Dios las utiliza en su gracia para reivindicar al hombre pecador. Entonces nosotros como creyentes debemos estar dispuestos a buscar siempre la reconciliación a cualquiera que muestre pequeñas señales. No estoy hablando de regeneración, tal vez estoy hablando de señales de vida o de interés o que realmente quieran la reconciliación con el Señor, no negarles jamás, ni al apóstata, ni al blasfemo, ni a ningún hombre el perdón de pecados. Porque negar el perdón de pecados, negar el evangelio a la gente, es ir en contra de la doctrina ortodoxa de la iglesia. Creo en el perdón de pecados y en la santa iglesia universal o católica.